Bienvenidas al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy te traigo esta espectacular blusa que la puedes usar para vestir como lo estoy usando ahora. También la puedes usar para salida de baño, encima de tu traje de baño para ir a la playa, para ir a la piscina. También la puedes hacer larga como vestido, con mangas, sin mangas, la puedes personalizar. Bueno, te invito a que sigas el tutorial, la hagas, te la pongas y la disfrutes. Para este proyecto voy a usar un material que está compuesto de 51% algodón, 49% bambú. Este hilo es un grosor número 3. Recomiendan usar un gancho de crochet de 4 milímetros. Este hilo es ideal para verano por la combinación de los materiales, es bien fresco y las prendas quedan bastante suaves y con una caída muy bonita. Voy a usar el gancho que recomienda este hilo, el de 4 milímetros. Antes de empezar con el tutorial vamos a hablar un poco del diseño de esta blusa y de la puntada. Para hacer esta blusa necesitamos 4 partes. La primera es la parte del frente, que es esta, y tiene este escote. La segunda parte es la de la espalda. Esta no tiene escote, es toda recta, mírala. Y las otras 2 partes son las mangas, necesitas 2 pedazos iguales para las mangas. Bueno, la puntada, esta puntada, miren lo linda que es múltiplo de 24 más 5 puntos. Pero como esto lo estamos haciendo así, de manera en hileras, no lo estamos haciendo redondo, pues yo te recomiendo que no te compliques tanto con tener exactas las cadenas del múltiplo, porque podemos hacer cadenas extras y después, cuando ya vayamos a armar la blusa, podemos deshacernos con estas que están aquí que me sobraron. Bueno, yo hice 4 motivos, 1, 2, 3 y 4, y tejí 105 cadenas y me sobraron estas cadenitas, me sobraron como 4. Esto después yo lo quito, así que no nos compliquemos por eso. Este modelo es bastante amplio. Yo soy una talla pequeña, esto lo estoy haciendo para mí. Esto me va a quedar bastante amplio, así es el modelo. Vamos a hablar ahora de medidas. Esto así de ancho mide 61 centímetros o 24 pulgadas. Si no lo quieres así tan ancho, lo quieres un poquito más estrecho, más angosto, yo te recomiendo que uses un hilo más delgado, un hilo categoría 2. Este que estoy usando es categoría 3. Esta prenda que estoy haciendo, como es tan holgada, también le debe quedar a una talla mediana. Así que talla pequeña, talla mediana. Si usas el mismo grosor de hilo que estoy usando yo, pues le cae bien a esas 2 tallas. Si quieres ya una talla grande o extra grande, te recomiendo que uses un hilo categoría 4, que es un hilo para usar con gancho de 5 a 6 milímetros. Y un hilo más grueso, pues te va a quedar
esto más ancho. Y un hilo más delgado te va a quedar también más estrecho. Bueno, ya con toda esta información que te he dado, ya podemos empezar con el tutorial. Aquí ya tengo 105 cadenas. Vamos a hacer la hilera número 1. Vamos a tomar hebra y vamos a contar 6 cadenas desde el gancho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí en la sexta vamos a hacer un abanico que consiste en 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio otros 2 puntos altos. Así queda este abanico. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a saltarnos 3 cadenas o 3 espacios, 1, 2 y 3, y en la número 4 hacemos un punto bajo. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos saltamos 2 espacios, 1, 2, y en el tercero hacemos un punto bajo. Nos deben quedar ahora, tenemos que hacer 4 arquitos de estos como los que tenemos aquí. Esto no hace parte del arco. 1, 2, 3. Me salto 2 espacios. En el tercero hago un punto bajo. Ahí tengo 2 arcos. 1, 2, 3. Cuento 2 espacios y en el tercero hago un punto bajo. Ahí ya tengo 3 arcos. 1, 2, 3. Me salto 2 espacios y en el tercero hago un punto bajo. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 arcos. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Tomo hebra. Me salto 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí en la cuarta hago un abanico. El abanico son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Tomo hebra, me salto 3 espacios, 1, 2, 3 y en el cuarto hago otro abanico. Dos cadenas de separación y otros 2 puntos altos en el mismo espacio. Bueno, y esta es la secuencia. Esta es nuestro borde, la secuencia es esta. Ahora, ¿qué tenemos que repetir? Tenemos que repetir las 3 cadenas, los 4 arcos, 3 cadenas y dos abanicos. Ya voy a llegar al final de esta primera vuelta. Ya hice mi último motivo. Y como empezamos acá con un solo abanico, debemos terminar con un solo abanico. Aquí ya hice mis 3 cadenas, tomé hebra, voy a contar 3 espacios, 1, 2, 3 y en el cuarto hago un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, tomo hebra, cuento 2 espacios y aquí en la tercera cadena hago un punto alto. Y así he terminado esta primera hilera.
Vamos para la hilera número 2 y aquí la empezamos con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo hebra y acá voy a hacer aquí un abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Listo. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y esto no se considera un arco. Me voy para el primer arco y acá hago un punto bajo. Miren cómo queda. Así. 1, 2, 3. Aquí hago un arco. Ahora en esta hilera me deben quedar 3 arcos. 3 cadenas y aquí hago un punto bajo. 1, 2, 3. En este arco hago un punto bajo. Tengo ya 3 arquitos. Hago 3 cadenas, tomo hebra, aquí no hago nada y acá arriba de este abanico hago un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra y me voy acá al siguiente abanico y hago un abanico. Y esta es la secuencia hasta tener nuestro último motivo. Miren, ahora tenemos que hacer esto mismo que acabamos de hacer. 3 cadenas y me voy directo aquí a este arco. Esto no pertenece al arco. Me voy acá, hago mis 3 arcos. Cuando haga el último, 3 cadenas, me voy directo a mi abanico. Hago estas 5 cadenas, otro abanico y así hasta llegar al final de la hilera. Vamos ahora al final de la hilera número 2. Aquí ya tengo mis 3 arcos. Voy a hacer aquí 3 cadenas. Tomo hebra, me voy directo aquí al hacer el abanico con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y para terminar esta hilera 2 voy a hacer 2 cadenas. Voy a tomar lazada 2 veces para hacer un punto alto triple. 1 y 2. Me voy acá, aquí al lado del... Aquí empezamos con 6 cadenas, aquí en la primerita cadenita que nos encontremos, ahí hacemos el punto alto triple, así, tomo hebra, saco estas 2, tomo hebra y cierro. Y así cerramos esta segunda hilera. Vamos a hacer ahora la hilera número 3. Voy a subir con una cadena y aquí mismo hago un punto bajo. La cadena es para darle altura al punto bajo. Ahora hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hebra y me voy directo acá al abanico y hago un abanico.
después de hacer el abanico, 3 cadenas, 1, 2, 3, y me voy al arco, a este no, al arco, y hago un punto bajo, 3 cadenas, y aquí al arco hago un punto bajo, ahí ya me queda un arco, 1, 2, 3, me voy al siguiente arco y hago un punto bajo. Ahora tengo en esta hilera 2 arcos, 3 cadenas, me voy directo acá al abanico y hago un abanico. Que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora aquí en este espacio, miren cómo es este dibujo. Aquí estamos disminuyendo, aquí se está cerrando este diseño y aquí se va a abrir uno nuevo. Aquí se están disminuyendo los arcos y aquí vamos a incrementar arcos. Y acá, donde estamos incrementando, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí hacemos un punto bajo. Otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hebra y aquí hago un abanico. Y esta es la secuencia para esta hilera número 3. Miren cómo está quedando. Aquí repito esto que hice acá y aquí repito lo que hice acá hasta llegar al final. Bueno, y para cerrar esta tercera hilera lo que tenemos que hacer son 2 cadenas. Aquí ya pues hice las 3 cadenas y acá el abanico. Luego hacemos 2 cadenas, tomo hebra y vamos a hacer un punto alto aquí en el segundo punto que vemos acá. Este es el abanico de la hilera anterior. Vamos a contar 1 y 2, aquí en la segunda hacemos un punto alto. Y miren, así hemos terminado la tercera hilera y mire cómo van quedando. Vamos a empezar la hilera número 4. La empezamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos punto bajo aquí en este espacio que hay. Hacemos un punto bajo. Miren, así. Otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra y aquí hago un abanico. Dos puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y miren cómo queda. Queda así al comienzo de esta cuarta hilera. Ahora hacemos las 3 cadenas. Me voy acá al arco y hago un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo aquí en el arco. Ahora en esta vuelta tenemos solo un arquito. 3 cadenas y aquí hago un abanico.
Después de ese abanico, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer punto bajo aquí. En estas 5 cadenas, ahí hacemos un punto bajo. Acuérdense que aquí estamos aumentando los arcos. Ahora voy a hacer mi primer arco, que son 3 cadenas. Y aquí, en este espacio, hago un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hago el abanico. Y miren cómo va quedando esta parte que se está abriendo, miren. Y miren, así va quedando. Y esta es la secuencia que tengo que repetir hasta el final. Aquí repito esta que te acabo de decir y aquí repito esta. Ahora vamos a terminar esta cuarta hilera. Aquí ya hice mis 3 cadenas y mi abanico. Ahora tenemos que hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto bajo aquí en estas 5. Hacemos 2 cadenas. Tomo hebra y este aquí es un punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Ahí hacemos un punto alto. Y así terminamos esta hilera número 4. Miren cómo está quedando. Vamos a iniciar la hilera número 5 y vamos a tejer una cadena y aquí en este mismo punto hacemos un punto bajo. La cadena es para darle altura al punto bajo. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en estas 5 cadenas hago un punto bajo. Ahora hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra y aquí hago un abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Miren, así empezamos esta hilera. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y hacemos punto bajo en este arco que nos queda. Solo nos queda un arco. Otras 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí hago el abanico. 1, 2, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Hago punto bajo aquí en las 5 cadenas. Bueno, ahora vamos a empezar los arquitos. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí en este arco hago un punto bajo. Otras 3 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí en las 5 cadenas hago un punto bajo. Ahora hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hebra y aquí hago un abanico. Bueno, y esta es la secuencia
que hay que seguir para esta hilera número 5 y miren cómo vamos aumentando aquí arcos y aquí cómo los estamos cerrando. Miren. Vamos a terminar esta hilera número 5. Aquí ya terminé con mi abanico. Una vez tengas el último abanico, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un punto bajo aquí en estas 5 cadenas. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y hacemos aquí un punto bajo aquí en la segunda cadena, si la cuentas de acá, 1 y 2. Aquí en este espaciecito hacemos un punto bajo, así, y de esta manera terminamos la hilera número 5. Vamos a hacer la hilera número 6 y empezamos haciendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y hacemos un punto bajo aquí en este arquito que vemos acá, un punto bajo. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y hacemos aquí un punto bajo aquí en estas cadenitas que vemos acá. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos aquí nuestro abanico. Y así empezamos esta hilera número 6. Mira cómo queda. Ahora aquí ya no tenemos más arcos, ya los cerramos. Después de hacer, después de hacer este abanico, tomo hebra y me voy directamente aquí a este abanico y hago un abanico. Miren cómo queda. Ya aquí está cerrado esta secuencia, aquí ya la cerramos. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago punto bajo aquí en estas cadenas. Hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí hago un punto bajo. 1, 2, 3. Y aquí hago un punto bajo. 1, 2, 3. Y aquí hago un punto bajo. Tengo ahora aquí 3 arquitos, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Hago aquí un abanico. Tomo hebra y me voy directo al otro abanico. Y esta es la secuencia para hacer esta hilera número 6. Miren. Miren cómo va quedando. Vamos a terminar esta hilera número 6. Ya hice aquí mi último abanico. Ahora hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5.
hago punto bajo aquí en estas cadenas que también son 5. Ahora hago 3 cadenas, punto bajo aquí en este arco. Ahora hago 2 cadenas, tomo hebra y hago un punto alto aquí. Tenemos un punto bajo ahí, hacemos el punto alto. Bueno, y así terminamos esta hilera número 6 y miren cómo va quedando. Vamos a hacer ahora la hilera número 7. Vamos a subir con una cadena y acá mismo hacemos un punto bajo. Luego hacemos 3 cadenas, sí, 1, 2 y 3. Hacemos punto bajo aquí en este arquito que nos encontramos. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Hacemos aquí punto bajo en estas cadenas. Hacemos otras 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí hacemos un abanico. Ahora hacemos otro abanico aquí, sin cadena de separación ni nada. Me voy directo acá y hago un abanico. Miren, así va como queda acá el comienzo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es repetir lo que hacíamos en la hilera número 1. Ahora tenemos que tener aquí 4 arquitos como los que teníamos acá. Y luego aquí 2 abanicos juntos. Mira, aquí 2 abanicos juntos. Vamos y te muestro, porque aquí la hilera 1 la trabajamos con una cadena base y aquí es otros puntos. Bueno, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Hago punto bajo aquí en estas cadenas. Ahora en esta sí todos son de 3 cadenas. Aquí hice 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, otro punto bajo aquí. 3 cadenas, otro punto bajo acá. 3 cadenas, otro punto bajo aquí en estas 5 cadenas. 3 cadenas y hago acá un abanico. Tomo hebra y hago otro abanico. Y miren que aquí ya es como la primera vuelta, que aquí teníamos 4 arquitos más estos que están a los lados del abanico. Miren, 1, 2, 3, 4. 4 arquitos. Los que están acá no cuentan como arcos, los que están al lado del abanico. Y los 2 abaniquitos juntos, miren. Es esa misma secuencia. Bueno, ahora ya te explico cómo cerrar esta hilera número 7. Vamos a hacer 3 cadenas y hacemos punto bajo aquí en estas cadenas que vemos acá. Otra vez 3 cadenas, punto bajo aquí en este arco que vemos acá. 3 cadenas y hacemos aquí un punto bajo. Puede ser aquí,
aquí en esta segunda o tercera cadena que tenemos acá, hacemos un punto bajo y así miren cómo queda terminada esta hilera número 7. Vamos a hacer la hilera número 8 y empezamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos punto bajo aquí en este primer arco que encontramos. Hacemos un punto bajo. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Punto bajo aquí en este otro arquito que nos encontramos. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo hebra y me voy a hacer acá un abanico. Dos puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y ahora es hacer la secuencia de la hilera número 2 que hacíamos aquí entre estos abanicos, 5 cadenas. Ahora aquí este diseño se cerró y ahora se va a abrir. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra y aquí hago un abanico. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me voy ahora acá a este abanico. Ahora esto lo estamos cerrando. Aquí estamos abriendo y aquí esto ahora lo vamos a cerrar. Nos saltamos que esto no es arco y en este aquí, en este arquito, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a tener 3 arcos nada más. 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Esta no hago punto bajo ahí, eso no es arco. Y aquí me voy a mi abanico. Miren, miren que tengo ahora 1, 2, 3 arquitos y aquí 5 cadenas. Aquí ahora me tocan las 5 cadenas, el abanico, los 3 arcos y así me voy hasta el final de la hilera donde ya te explico cómo la cerramos. Vamos a cerrar nuestra hilera número 8 y después de hacer tu último abanico vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Me voy acá a este arquito, este me lo salto, hago un punto bajo, hago 3 cadenas, 1, 2, 3, aquí hago un punto bajo, hago 2 cadenas, tomo hebra y aquí hago un punto alto. Esto es un punto bajo de la hilera anterior y aquí hago un punto alto. Y así quedó terminada la hilera número 8. Vamos a empezar la hilera número 9. Vamos a hacer una cadena y un punto bajo ahí mismo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y punto bajo aquí en este arco.
otras 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomo hebra y me voy aquí al abanico. Aquí no, ahora en esto no estamos trabajando en estas cadenas. Enseguida me voy acá al abanico. Miren cómo queda. Ahora vamos a trabajar como si fuese la hilera número 3. Aquí. Estamos aquí. 1, 2, 3. Es repetir esa hilera. Para terminar ya esta hilera número 9, vamos a hacer 3 cadenas y un punto bajo aquí en este arco. No en este, en este. Otras 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a hacer punto bajo aquí en esta tercera cadena que está aquí, 1, 2, 3, ahí hacemos un punto bajo. Así. Y así ha quedado terminada la hilera número 9, miren. Vamos a hacer ahora la hilera número 10 y empezamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos aquí punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3, y acá hacemos nuestro abanico. Y luego repetimos la secuencia de la hilera número 4. Vamos a terminar la hilera número 10. Ya hicimos nuestro último motivo. Ahora hacemos 3 cadenas. Hacemos punto bajo aquí en este arquito. Este lo saltamos. Aquí hacemos un punto bajo. Hacemos 2 cadenas. Tomamos hebra y aquí en este punto bajo que hicimos en la hilera anterior, hacemos un punto alto. Y así se termina esta hilera número 10. Miren cómo va quedando. Vamos ahora a empezar nuestra hilera número 11. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, tomamos hebra y hacemos aquí directamente un abanico. Y ahora tenemos que repetir la hilera número 5. Vamos a terminar esta hilera número 11 y después de nuestro último motivo vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer un punto bajo aquí como en la segunda cadena de este arquito. Ahí hacemos un punto bajo y miren cómo queda el final de esta hilera número 11. Vamos a empezar la hilera número 12 y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hebra y me voy directo acá y hago un abanico. Ahora tengo que repetir la hilera número 6.
Para cerrar esta hilera número 12 vamos a tomar hebra 2 veces, 1 y 2, y hacemos un punto alto doble. Y acá, aquí, en el centro de este arco, ahí hacemos el punto alto doble. Y así quedó terminada nuestra hilera número 12. Vamos a hacer ahora la hilera número 13 y la empezamos con 3 cadenas, 1, 2, 3, tomo hebra y aquí hago el abanico. Y aquí vamos a repetir la secuencia de la hilera número 1. Viene ahora acá. Para cerrar esta hilera número 13, vamos a tomar hebra y hacemos un punto bajo aquí en la segunda cuenta 2 cadenitas aquí al lado de este abanico, 1 y 2, ahí en la segunda hacemos un punto alto y así quedó la hilera número 13. Bueno, ahora aquí ya está completo el motivo. Esta es la secuencia entera. Ahora que viene es repetir y la hilera de la 2 a la 13. Esas son las secuencias que debes seguir para seguir esta blusa al largo que quieras. Y si vas a hacer la parte delantera, que es esta la que estoy haciendo, vas a parar hasta donde decidas ya hacer el escote del cuello. Pero es seguir, ahora hay que seguir la hilera número 2, 3 hasta la 13, de la 2 a la 13. Si tienes alguna duda, si se te olvidó cómo empezó esta secuencia, retrocede el video hasta y mira cómo se hace la hilera número 2. Abajo en la descripción del video he dejado los capítulos con los nombres de las hileras para que te sea más fácil buscar las hileras. Es nada más darle el clic en el número de hilera y vas repitiendo. Vas repitiendo hasta llegar al largo que le quieras dar a esta blusa. Yo voy a hacer otra secuencia más. Voy a hacer de la 2 a la 13 y ahí paro para dividir lo que es ya los hombros y el escote. Aquí he tejido 25 hileras que equivalen a 2 secuencias completas. Tú vas a decidir qué largo le quieres dar hasta llegar al escote. Este todavía no es el largo del todo porque aquí en los marcadores voy a hacer la división del hombro y aquí va a ser el cuello, el escote. He dejado este espacio y aquí va a ser el hombro. ¿Cuánto me mide a mí estas 2 secuencias? Me miden 34 centímetros que equivalen a 13 pulgadas y media. Ustedes deciden el largo que le quieren hacer. Pueden parar en cualquier número de hilera. Yo les recomiendo parar en esta porque aquí queda como el tejido más parejo. Aquí, miren. Miren que aquí queda todo como una línea recta. ¿Y qué les recomiendo? Que apunten en qué secuencia quedaron para saber cómo terminar aquí las esquinas, el borde.
yo sé que ya yo terminé mi secuencia y como la secuencia es repetir de la 2 a la 13, yo tengo que empezar aquí ahora con la hilera número 2. Aquí para el escote voy a trabajar nada más de aquí del borde hasta la mitad de este diseño. Y esto va a quedar aquí ya para lo que es la cabeza, el escote. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo voy a hacer la parte del hombro. Ya si terminé la secuencia aquí con la hilera 13, ahora tengo que repetir la hilera 2 y si te vas abajo en los capítulos donde dice hilera 2, en el video les digo que se empieza con 6 cadenas y se hace un abanico. También te puedes guiar en el mismo tejido. Mira, aquí está la segunda hilera, aquí la tengo con el marcador y me dice lo mismo aquí. Hay 6 cadenas y un abanico. Y eso es lo que voy a hacer. Aquí hay 6 cadenas y hago acá un abanico. Lo mismo vas a hacer tú si en caso tal el hombro lo tienes que empezar con otra secuencia, es repetir aquí la secuencia que te toca. Bueno, ahora aquí que me toca, aquí hay cuatro arcos, tengo que ahora disminuir a 3. Aquí voy a hacer mi abanico, ¿verdad? Ahora aquí que me tocaría hacer 5 cadenas, pero como yo estoy en la parte ya del hombro, yo aquí no quiero que nazca otro motivo porque me va a agrandar la puntada y en el hombro yo no quiero eso, yo quiero que vaya decreciendo, como va a ir decreciendo esto, así. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Otro abanico acá. Listo. Así queda. Bueno, voy a trabajar hasta este marcador. Aquí, ¿qué me toca hacer ahora? 3 cadenas. Me voy acá, hago un punto bajo. 1, 2 cadenas, tomo hebra y aquí hago un punto alto. Eso lo hago para quedar en la mitad del arco. Bueno, ahora vamos a voltear nuestro tejido. Y aquí mismo donde quedé, que quede en el centro, y aquí no necesito el marcador. Aquí quedé en el centro, voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y hago acá un abanico. Aquí voy a hacer otro abanico. Ahora trabajo este motivo como lo hemos estado trabajando. 3 cadenas, me pongo aquí en este arco y hago punto bajo. Aquí.
punto bajo acá, y ahora 3 cadenas, y aquí hago mi abanico. Bueno, entonces aquí ahora ¿qué hago? A lo último, este ya sería como finalizar la hilera número 3. Te vas abajo, miras hilera número 3, pero mira cómo se termina, porque ya estamos acá en esta parte de acá del extremo. O puedes mirarlo aquí en el mismo tejido, aquí donde lo tengo señalizado, 1, 2 y 3, cómo termino esta tercera hilera con 2 cadenas y un punto alto. Así está aquí, 2 cadenas y un punto alto. 2 cadenas, tomo hebra y aquí hice 5 en la mitad o en la tercera cadena contando desde aquí abajo, 1, 2 y 3. Ahí hago mi punto alto. Y así termino la repetición de la tercera hilera. Ahora voy a hacer acá la cuarta secuencia, la hilera número 4. ¿Y qué dice la hilera número 4? Si nos fijamos acá. Acá empezamos con 5 cadenas, hacemos un punto bajo, otras 5 cadenas y hacemos abanico. 1, 2, 3, 4, 5. Hago punto bajo aquí en este espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago acá un abanico. Esto es solo seguir las secuencias. Yo les recomiendo que cada vez que tejan, escriban. A mí me gusta tener apuntes de lo que yo voy tejiendo. Hice esta hilera, hice estos puntos. Sobre todo en esta parte, que esta parte pues es la que cambia cada 13 hileras. Bueno, y después de eso es aquí hacer lo que estábamos siempre haciendo, 3 cadenas, me voy acá a este arco, aquí hago un punto bajo, 1, 2, 3, otro punto bajo, 1, 2, 3, hago acá un abanico, acá hago otro abanico, y acá aquí ya me quedé sin arcos en este escote, entonces lo que hago es tomo hebra y aquí en la primera cadenita al lado de este abanico hago un punto alto. Y miren cómo va quedando. Ahora voy a hacer la hilera número 5 y como estamos empezando aquí en el escote, no tengo que mirar en el video cómo se empieza, sino cómo se termina. Aquí la empezamos de esta manera. Vamos a subir con 3 cadenas. Tomo hebra y hago acá el abanico.
Acá hago el otro abanico. Ahora hago 3 cadenas. Punto bajo aquí en el único arco que me queda. 3 cadenas. Hago acá el abanico. Y ahora miro cómo termino la hilera número 5, que la tengo marcada acá. La termino con 5 cadenas y aquí hay un punto bajo. Después 3 cadenas y un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo aquí en estas 5 cadenas. 1, 2 y 3 y punto bajo aquí en el segundo punto de este. Aquí tenemos 5 puntos con los que empezamos la hilera pasada. Entonces aquí podemos hacer un punto bajo en la segunda cadena. Miren, así quedó terminada esta hilera. Ahora vamos a hacer la hilera 6. Voy a empezar aquí como se empieza la hilera 6 y en el video dice, o yo les dije, que empezáramos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, en este primer arco que vemos, hacemos un punto bajo. Después hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí hacemos un punto bajo. Y luego hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos aquí el abanico. Ahora tomo hebra y aquí hago otro abanico. Tomo hebra y hago acá otro abanico. Miren. Y ahora para cerrar tomo hebra y aquí al lado de este punto alto del abanico, aquí en la cadena, hago un punto alto. Miren, aquí estamos en el escote. Miren cómo va quedando esto que va en el hombro. Ahora voy a hacer la secuencia de la hilera número 7 y como estoy aquí en el escote no necesito saber cómo empieza la hilera número 7. Aquí la empiezo con 3 cadenas y hago acá el respectivo abanico. Aquí va un abanico, aquí va otro, aquí vamos a hacer varios, son 3 abanicos de seguido. Aquí el otro abanico. Y ahora tengo que ver cómo se termina la hilera número 7. Y la hilera número 7 se termina con 3 cadenas, 1, 2 y 3.
y hago acá un punto bajo. Hago otras 3 cadenas, 1, 2 y 3, y acá un punto bajo. Y luego hago otras 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí en esta segunda cadena y hago un punto bajo ahí. Y así termino esto que es lo del hombro. Para esta parte del hombro yo no le voy a hacer más hileras, porque entre más hileras hagas, pues este escote se te va a bajar. Y para mí esta secuencia, repetir la secuencia de las 2 a las 7, está bien la medida. En total son 6 hileras que le hice para el hombro. Después de eso tú le puedes hacer unos puntos bajos aquí para que se te facilite la costura después cuando vayas a unirle la espalda. Podemos ahora aquí subir con una cadena y aquí mismo hacer un punto bajo. Aquí en las 3 cadenas podemos hacer aquí, miren, 2 puntos bajos. Aquí en este espacio otro punto. Aquí otros 2 puntos, 1 y 2. Aquí otro punto bajo. Aquí hago 2 puntos bajos. Hago un punto bajo en cada punto del abanico. Aquí en el abanico hago 1. Aquí hago otros 2. 2. Y aquí en la cadenita que hicimos en el borde del cuello. Miren. Y ahí quedó la parte del hombro. Ahora hay que cortar esta tira y empezar aquí donde hice el gancho. ¿Por qué hay que empezar aquí y no aquí? Y para que tenga la misma dirección, para que no se vea lo contrario. Si nosotros empezamos esto aquí, el derecho, entonces aquí debemos empezar en la otra parte de nuestro hombro. Bueno, para hacer el otro lado vamos a empezar por el escote y vamos a terminar aquí en lo que es el borde. Es la misma secuencia. Aquí empecé con la hilera número 2, yo lo tengo anotado, por eso les recomiendo. Empezaron el hombro, empecé con la secuencia número tal para que aquí también empieces con la misma secuencia. Bueno, aquí marqué que yo quiero empezar acá el escote, igual como lo terminé en el segundo arco. Aquí voy a colocar nuevo hilo. Voy a hacer 2 nuditos apretaditos. Ya quito este marcador. Y aquí voy a empezar, aquí no necesito saber cómo empezar la hilera 2 porque estamos en el escote. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 y me voy acá a este arco. Este es un arco y lo voy aquí a marcar para que no se me confunda, para saber que aquí ya trabajé. Ahora aquí 1, 2, 3 y hago acá un abanico. Aquí hago otro abanico.
Bueno, y aquí ya sabes que hay que hacer 3 cadenas. Aquí tengo 4 arcos, vamos a hacer 3 y nos vemos acá para mostrarte cómo terminar la segunda hilera, o igual te puedes ir abajo a consultar cómo terminar esa segunda hilera. Bueno, vamos a terminar la hilera número 2 que estamos haciendo aquí en nuestro hombro. Aquí ya hice mis 3 cadenas, tomo hebra, aquí no hago punto, aquí hago mi abanico. Bueno, y esta hilera me dice que termina con 2 cadenas y tomo hebra 2 veces, o que vamos a hacer un punto alto doble. Y aquí en este primer puntico al lado del abanico vamos a hacer el punto alto doble. Y una sacada, tomo hebra, 2 sacadas, tomo hebra 3 y tomo hebra y cierro. Miren. Aquí ya me adelanté, hice la repetición de la hilera número 3. La hice como empecé, aquí ya tengo mis 2 arcos y aquí hice dos abanicos juntos. Ahora vamos a cerrar esta parte del escote. Vamos a cerrarla así. Vamos a hacer una cadena, tomo hebra y en este arco que tengo con el marcador me voy al punto central. Son 3 cadenas, me voy en la segunda y ahí hago un punto alto. Y miren, así ya puedo quitar esto. Ups, ya. Y así ya queda el escote. Ahora vamos a voltear. Y aquí, ¿qué hacemos? Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomo hebra y voy haciendo todo como ya lo hemos estado trabajando. Y ahora me toca mirar cómo termino esta hilera, que sería la número 4, cómo la termino acá. Y así me voy sucesivamente. Aquí ya vamos a terminar siempre con un abanico y un punto alto y empezamos la parte del escote con un punto con 3 cadenas, que es un punto alto y un abanico. Es lo mismo que está acá, pero en espejo. Y para hacer la pieza de la espalda es solo tejer las secuencias hasta tener el mismo número de hileras que la parte del frente. Y aquí no se hace ninguna forma de escote. Yo terminé en la hilera, en la secuencia número 13, en la última. En total tengo 31 hileras y en la parte del frente también tengo 31 hileras, contando desde abajo hasta esta aquí del hombro. Bueno, y esas 31 hileras me miden, vamos a medirlas, 41 centímetros, 16 pulgadas. Una vez ya tengas la espalda y la parte delantera hecha, vamos a hacer las mangas. Las mangas hice solo 2 motivos. Ya esto depende del brazo, del tamaño de tu brazo. Miren, la mía es seguir la secuencia
¿Y cuánto me miden? La manga me mide 33 centímetros y medio o 13 pulgadas. Y aquí de ancho 31 centímetros o 12 pulgadas. Aquí sí es al gusto tuyo si le quieres poner mangas o si las quieres más cortas, más anchas. Y una vez tengas ya las 4 partes de la blusa, es unirlas, ya es unir la parte de la espalda, que es esta, con la parte del frente, que aquí lo pongo, mira. Estos marcadores me indican que tengo acá, esto es para unir el hombro. Aquí tengo 25 puntos y aquí también tengo 25 puntos. Aquí los voy a unir con el mismo gancho, punto deslizado, punto con cada punto. Y lo mismo de este lado, punto con punto, y voy uniendo con el gancho haciendo puntos deslizados. Para unir las mangas, aquí te muestro con este poco espacio que tengo. Esto es lo mejor que puedo aquí hacer. Mira, esto es la unión, esta es la espalda, este es el delantero. Aquí vamos a hacer la costura de los hombros y la manga. Mira, vas a tratar de que la mitad, esta es la mitad de mi manga, quede aquí en toda la costura del hombro, y aquí la voy también a unir. Voy a unirla acá y voy a unirla acá. Tratar de que quede bien centrada entre la espalda y lo que es la parte delantera. Voy a mover un poco esto para que lo veas mejor. Mira. Así, y así vas a hacer bien la costura, que quede equilibrado los motivos. Aquí les muestro que ya hice la costura de la espalda con la parte del frente y aquí la manga. Una vez ya tengas esas partes unidas, doblamos así. Y ahora lo que hay que unir son acá el costado. Hacemos una costura acá y continuamos acá debajo de la manga, otra costura. Y me imagino que el escote, la parte del cuello, te quedó bastante abierta y bastante amplia. Eso con puntos bajos se encoge. Aquí ya le hice unos puntos bajos y me encogió. Puedes hacerle tantos puntos bajos que quieras hasta conseguir lo abierto que quieras de este escote. Lo bonito es que se vea amplio. Bueno, y también eso ya es a gusto de ustedes. Si le quieres colocar algún detalle aquí en el cuello, puede ser unos puntos o resorte, puntos en relieve por delante, puntos en relieve por detrás. Por acá te voy a compartir un video que hice acerca de cómo hacer esa puntada en relieve, los puntos en relieve por delante y por detrás. También le puedes hacer algunos abanicos. Ya eso es tu imaginación y la creatividad. Lo mismo también puedes hacerle algún detalle aquí abajo y en la terminación de las mangas, si quieres, si no, lo dejas así. Bueno, y ya haciendo estas costuras y esos detalles, ya hemos terminado esta prenda, lista para disfrutar, y ya te muestro el resultado final.
Bueno, chicas, ya hemos llegado al final de la tarde. Espero te haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial.